Taller de capacitación en accesibilidad Auredis Yomapet. Identificación de barreras, soluciones y buenas prácticas. Dentro de la identificación de barreras, las barreras son impedimentos u obstáculos que limitan o impiden el acceso, utilización, disfrute e interacción, comprensión de manera normalizada, digna y cómoda, segura de cualquier espacio, equipamiento y o servicio. Las barreras, en conclusión, son los obstáculos que vamos a encontrar en toda la vía pública. Dentro de estas barreras tenemos barreras fijas y barreras móviles. Las barreras fijas son los obstáculos que podemos identificar que ya están establecidas mediante obra civil, como pueden ser las rampas, escaleras, circulación u otros espacios. Sin embargo, encontramos también barreras movibles, como es el mobiliario, la misma señalización o incluso las mismas personas y autos que podamos encontrar y que permiten ser unos obstáculos para que impida el paso de las personas. Bueno, anteriormente se les ha explicado las normas técnicas referente al entorno urbano y las normas técnicas referente a edificaciones. Entonces, dentro del entorno urbano le consideramos barreras urbanísticas y dentro de edificaciones les denominamos barreras arquitectónicas. Por lo tanto, dentro del entorno urbano, una barrera urbanística puede ser el macetero, puede ser la señalización, algún mobiliario urbano. Y dentro de edificaciones puede ser el mismo mobiliario, la circulación, incluso las mismas personas. En este capítulo vamos a ver las soluciones y buenas prácticas referente a las barreras urbanísticas y arquitectónicas que podemos encontrar dentro de nuestras jurisdicciones. Identificación de barreras en los ingresos. Bueno, anteriormente, en el capítulo anterior, hemos visto la cadena de accesibilidad, que incluye el ingreso, atención a servicios higiénicos, sala de esperas, etc. En este sentido, vamos a ir nombrando la identificación de barreras. En primer lugar, empezamos con los ingresos. Dentro de los ingresos encontramos el desnivel como barrera, ¿no? Que es el ingreso a la edificación. Este desnivel puede ser a través de una rampa, puede ser a través de gradas, ¿no? En esta primera imagen encontramos el desnivel como una identificación de barrera. En la segunda imagen, una barrera que podemos identificar es el control de ingreso. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tenemos este tipo de elementos que me impide el pase libre de un peatón. ¿Qué pasaría si el ancho libre, que vendría a ser la barra mecánica, tiene menos de 90 centímetros? Una silla de ruedas es imposible que pueda ingresar. Por lo tanto, está considerado como barrera. Una de las buenas prácticas para poder salvar este tipo de desnivel, encontramos las plataformas elevadoras. Este es un ejemplo del Ministerio de Cultura, aquí en Lima, que ellos han practicado como buena práctica para poder salvar el desnivel, es que han instalado la plataforma elevadora. Asimismo, ellos en la parte frontal de su edificación cuentan con unas rampas, pero están dispersas por el mismo frontis y es imposible identificarlas. Por lo tanto, una de las buenas prácticas que ellos han aplicado es la misma señalización para identificar las rampas desde lejos, ¿no? Entonces ahí se puede identificar la señalización donde indica que por aquí es el acceso de las rampas. Continuando con la cadena de accesibilidad, después del ingreso tenemos los estacionamientos. En los estacionamientos puede ser que tengamos el cajón del estacionamiento señalizado. Sin embargo, una de las barreras es que no existe rampa. El peatón baja de su vehículo, tiene el espacio señalizado para desplazar la silla de ruedas. Sin embargo, el espacio que existe entre la señalización para poder continuar con su circulación del peatón para llegar a la zona de informes, tenemos o identificamos una barrera que es la falta de una rampa, ¿no? En la segunda imagen encontramos que el espacio del estacionamiento lo utilizan como otros usos. Es decir, lo utilizan como si fuera un depósito, con el caso de centros comerciales, dejan todos los carritos, ¿no? Los carritos, dejan los conos de construcción o incluso depósito de materiales, etc. Asimismo, en otros tipos de estacionamientos, cuando hacen intervenciones de alguna reparación, etc.,
hacen intervenciones y después no lo regresan a su forma original, debido a que como no se utiliza mucho este estacionamiento y para evitar un tema de presupuesto, lo dejan tal cual, ¿no? Entonces, este tipo de barrera le llamamos nosotros irregularidad porque impide el fácil traslado de una persona con discapacidad. Este es un ejemplo de buenas prácticas también del Ministerio de Cultura. Ellos inicialmente no tenían justo la barrera, la falta de una rampa, y ellos ya han adecuado su rampa, ¿no? Como tienen un desnivel pequeño, de acuerdo a la norma técnica 120, el porcentaje tiene que ser al 12%. Por lo tanto, al ser un desnivel muy bajo, su pendiente también es muy baja. Entonces, si pueden identificar, tienen ahí una rampa justo entre dos estacionamientos y está ubicado justo en la señalización por donde debe desplazarse la silla de ruedas. Entonces, dentro de sus buenas prácticas es que ellos ya han señalizado y han añadido accesibilidad utilizando la rampa. Asimismo, el tema de señalización. Ellos al ingresar al estacionamiento tienen un montón de estacionamientos por todas partes. Sin embargo, desde el ingreso del estacionamiento se puede identificar el letrero de señalización de estacionamiento reservado, que desde el ingreso se puede identificar fácilmente para que la persona con discapacidad no esté dando vueltas buscando el estacionamiento reservado, sino ya que con una simple señalización pueda identificarlo de manera más fácil, ¿no? Ellos de acuerdo a su dotación de estacionamiento, de acuerdo a la cantidad de número de vehículos que pueden ellos albergar, ellos han acoplado una sola isla donde están todos los estacionamientos, son como 4 o 6 estacionamientos reservados, lo han acoplado en un solo lugar para poder ahorrarse y colocar una señalización, ¿no? En vez de estar colocando varias señalizaciones por todas partes, por un tema de no invadir visualmente, ¿no? En el caso de sala de espera, una de las barreras que nosotros podemos identificar es que no existe un espacio reservado para la silla de ruedas. Por ejemplo, en la imagen podemos identificar que al no tener un espacio reservado para la silla de ruedas, la persona en silla de ruedas prácticamente está en la circulación de todos los peatones. Sin embargo, si nosotros le designaríamos un espacio delimitado en el piso de 1,90 m, de 1,20 m por 90, ellos tendrían un espacio, y obviamente identificado y señalizado, ellos podrían tener un espacio donde esperar, al igual que las demás personas, ¿no? Que tienen sus asientos. En el caso de la otra imagen, que tiene un espacio más reducido, que existe en la mayoría de sus jurisdicciones, que el espacio es tan pequeño, el espacio de espera tienen a las justas 90 centímetros, que vendría a ser la circulación, y cuando venga la persona en silla de ruedas prácticamente se va a tener que ubicar y esperar en esa zona de circulación. Entonces, al tener 90 centímetros de ancho para que pueda esperar la silla de ruedas, las personas cuando quieran retirarse, prácticamente la misma silla de ruedas podría ocasionar un obstáculo o una barrera. Entonces, para evitar este tipo de inconvenientes, malestares, incluso en los mismos peatones o usuarios, es conveniente que podamos realizar algún espacio designándolo como espacio reservado, obviamente señalizado. Estos son ejemplos de soluciones y buenas prácticas. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Energía y Minas. Ellos, aparte de su espacio de su sala de esperas, han identificado un espacio reservado y señalizado de 1,20 m por 90 m para la silla de ruedas, como se puede ver en la imagen, ¿no? Y su simbología. Además, ellos han reservado espacios para atención preferente, que tienen incluso son sillas fijas y con barandas laterales, ¿no? En el caso de las buenas prácticas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ellos dentro de su pool de espera han señalizado un espacio tanto para la silla de ruedas como también sillas fijas para personas adultos mayores o atención preferente, ¿no? Entonces son ejemplos de buenas prácticas que de poco a poco lo están implementando y que ustedes pueden tomarlo como ejemplo para sus jurisdicciones donde ustedes están trabajando. Bueno, después de la sala de espera entramos a lo que son módulos de atención, continuando con la cadena de accesibilidad de atención al público. La mayoría de los módulos de atención, tanto en sus municipalidades,
la mayoría de los bancos u otros servicios o empresas que brindan atención al público tienen este tipo de módulos que son mayor a 1,20 m de altura. Entonces, este tipo de módulos ocasiona una barrera sobre todo a las personas con discapacidad física, ¿no? Sobre todo a las personas con silla de ruedas. Como ven en la imagen, la persona en silla de ruedas es imposible que pueda ser atendida de manera eficaz por la persona porque el módulo es muy alto, ¿no? Al igual que en la otra imagen, ¿no? Entonces, una de las buenas prácticas para poder suprimir estas barreras es que los módulos de atención tengan que bajarle la altura hasta máximo 80 centímetros, con la finalidad de que pueda estar al alcance de la persona en silla de ruedas, ¿no? Tenemos el ejemplo del Ministerio de Vivienda que ha realizado este tipo de adaptaciones en sus módulos y además el Ministerio de Cultura que también ha hecho este tipo de adaptaciones en sus módulos, ¿no? Si se dan cuenta, no estamos exigiendo de que todos los módulos lo tengan que adecuar hasta 80 centímetros, sino que como mínimo uno esté adecuado y sobre todo señalizado para que cuando venga la atención preferente o la atención a la persona con discapacidad, ya sepa cuál es el módulo donde ellos van a estar atendidos. Otros ejemplos que podemos encontrar es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ellos tienen este tipo de módulos de atención tipo escritorio. Sin embargo, no solo la adaptación es la altura, sino también la altura o la altura libre que dejan debajo de la mesa, ¿no? ¿Con qué finalidad? Para que para que las piernas de la persona y la silla de ruedas pueda entrar y acomodarse de manera cómoda durante la atención con el funcionario, ¿no? En el caso del Ministerio de Trabajo, lo único que han adaptado es alargar el tablero para que puedan cumplir con los requerimientos de acuerdo a la norma. En el caso del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, igual, tienen un pool de módulos de atención y al menos uno han disminuido la altura para que tengan una mejor atención a las personas con discapacidad. En el caso de servicios higiénicos, una de las barreras es que no existe el espacio libre debajo de la mesada, ¿no? También lo más común es el tipo de grifería que utilizan grifería tipo de pomo. Lo recomendable es que utilicen tipo aleta porque las personas con discapacidad que tienen deficiencia en las extremidades superiores, con las justas pueden manipular la grifería. Entonces, con una grifería tipo aleta es mucho más sencillo ellos poder moverlo solo con un movimiento de su codo o de su brazo, sin necesidad de manipular con los dedos este tipo de grifería. El ancho, el diámetro mínimo para que pueda girar la silla de ruedas es como mínimo 1,50 m y el ancho mínimo para que pueda trasladarse es de 90. Entonces, la mayoría de barreras que hemos identificado en los servicios higiénicos es que el ancho de la puerta es menor a 90 centímetros. Asimismo, la escasez de barras de apoyo a estos servicios, donde ellos necesitan el apoyo de algo fijo para poder realizar la transferencia desde la silla hasta el sanitario, ¿no? Entonces, este tipo de barreras son las que encontramos en los servicios higiénicos. Otro tipo de barreras que encontramos son los accesorios, que es lo más común. Los accesorios están mayor a 1,35 m. Entonces, dentro de la norma técnica, ellos tienen una altura de máximo alcance que no debe exceder al 1,35 m, como pueden ver en esta imagen. Todos los accesorios deberían estar justo dentro de ese límite. Entonces, el máximo alcance, por ejemplo, en la papelera, tiene que ser al mínimo a 1,35 m de altura, igual que la jabonera y otro tipo de accesorios que podamos identificar en los servicios higiénicos. Dentro de las buenas prácticas, acá tenemos imágenes del Ministerio de Vivienda, que es uno de los ejemplos típicos que han realizado. Bueno, este servicio higiénico es nuevo, se ha adaptado con barras de apoyo, tanto en el lavatorio como en el sanitario. Los ganchos se han adecuado con ganchos para muletas, como pueden ver en la imagen. El ancho de puerta también es mayor a los 90 centímetros para que pueda acceder y sobre todo está señalizado. Es una muy buena práctica que ha realizado el ministerio, pero tiene un punto en contra, a pesar de que es de nuestro ministerio. Bueno,
Este servicio higiénico, por ser nuevo, siempre estaba con llave. Entonces, las personas que querían utilizarlo siempre tenían que, sabían que era en el segundo piso, pero tenían que buscar al vigilante para poder abrirlo, mientras que buscaban el vigilante, no lo tenía logística, etcétera, ¿no? Entonces, ya hemos mejorado en ese aspecto porque ese servicio higiénico ya está prácticamente abierto a todo público, ¿no? Entonces, yo se los cuento para que ustedes también de repente dentro de sus jurisdicciones lleguen a implementar un servicio higiénico accesible y sin embargo por un tema de cuidado o limpieza para que nadie lo malogre o lo utilice, lo tienen con llave. Entonces les cuento esta anécdota para que ustedes también lo puedan tener en cuenta a la hora de realizar sus inspecciones o supervisión dentro de las municipalidades de sus jurisdicciones. Bueno, estas son adaptaciones que ha realizado en el marco de las buenas prácticas y soluciones a las barreras encontradas, ¿no? Ese es el ejemplo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ellos, si se pueden dar cuenta en la imagen, tienen un pool de lavatorios y tienen un mesón, como un faldón debajo de su lavatorio. Sin embargo, hay un lavatorio que ellos lo han adaptado, ¿no? De la manera más conveniente, han recortado este faldón con la finalidad que tenga la altura libre de 75 centímetros por debajo del lavatorio, con la finalidad de que la persona en silla de ruedas pueda acceder y hacer uso del aparato de la grifería sin ningún inconveniente. En el caso de los servicios higiénicos, si bien es cierto, al menos uno tenía la puerta mayor a 90 centímetros, el ancho libre, y bueno, lo que han adaptado son las barras de apoyos que les faltaban, ¿no? Asimismo, es recomendable la señalización de servicios higiénicos. Si sus servicios higiénicos de repente no cuentan con el espacio adecuado, pero sí tienen un espacio adecuado al final, de repente de la municipalidad, a la vuelta de la esquina, etcétera, que está alejado, pero ahí tengo el espacio adecuado para poder implementar un servicio higiénico accesible. Ok, es válido, pero tiene que ir acompañada con la señalización. Por ejemplo, en esa imagen se puede identificar una señalización de servicios higiénicos, tanto de damas, varones, y además un servicio higiénico accesible. Entonces, si es que ustedes no identifican o brindan la señalización que existe un servicio accesible, ninguna persona con discapacidad va a caminar hasta donde está ubicado porque no lo van a saber, ¿no? Y tampoco no van a estar preguntando porque muchas de las personas con discapacidad quieren desenvolverse de manera autónoma y no preguntan si es que existe o no existe. De frente van a ir a la señalización de servicios higiénicos. Y al no encontrar con un servicio accesible, se genera cierta incomodidad, ¿no? Entonces es de preferencia y recomendable de que utilicen este tipo de señalización desde un lugar visible, en este caso sería la sala de espera, y que se dé las recomendaciones o las indicaciones a través de señalización con la flecha donde está ubicado el servicio higiénico accesible. Bueno, llegamos a lo que son rutas de circulación, este es en el caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ellos tienen varios ambientes y espacios donde en diferentes lugares tienen diferentes alturas, ¿no? Pero, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han realizado este tipo de ruta de circulación con su simbología de accesibilidad señalizado en el piso, donde la persona con discapacidad pueda trasladarse por ese recorrido, ¿no? Ese recorrido significa que es accesible. Por ejemplo, si yo tengo que trasladarme en la cafetería, yo en vez de seguir una orientación de frente, de repente de frente me encuentro con 2 gradas, ¿no? Sin embargo, este tipo de circulación accesible me va a permitir que de repente tengo que dar una vuelta extra, pero de manera mucho más sencilla y sin ningún desnivel. De repente en esa vuelta extra está adaptada una rampa o algún otro tipo de elemento que me va a ayudar a poder llegar al lugar de destino sin encontrar ninguna barrera, ¿no? En el caso de la otra imagen, es del Ministerio de Defensa, donde esta señalización te identifica que del ingreso para acceder al edificio
tengo que ir por esa ruta azul, que es mi ruta accesible, ¿no? Porque si se dan cuenta, a la derecha de esta imagen hay un montón de graderías. Entonces, estas graderías es para poder acceder al ministerio. Entonces, el Ministerio de Defensa han adaptado una especie de plataforma elevada que está justo detrás de los árboles de ese cajón. Entonces, un usuario normal, incluso nosotros, cuando lleguemos, no lo vamos a ver esa plataforma porque está justo cubierta por los árboles, ¿no? Entonces, al ver yo esta ruta marcada en el piso, que es una ruta accesible, la ruta accesible prácticamente me está dirigiendo a esta plataforma, ¿no? Claro que ahí faltaría, ¿no? Justo al lado de las motos, justo al entrar por la rampita, ahí faltaría un letrero como en el caso del ejemplo que hemos visto en el Ministerio de Cultura de las rampas, ¿no? O alguna simbología de ingreso accesible o plataforma elevada, ¿no? Pero al menos lo que quiero rescatar de este ejemplo y buenas prácticas es la circulación accesible que ellos han identificado en el piso. Identificación de barreras en el espacio de aproximación. Ya hemos visto las barreras arquitectónicas que están ubicadas en una edificación. Ahora vamos a identificar las barreras urbanísticas, que como ya sabemos al comienzo son los obstáculos que podemos encontrar en el entorno urbano. Entonces, ¿qué barreras podemos encontrar en el espacio de aproximación? Por ejemplo, si yo tengo mi municipalidad, ¿no? En un distrito, yo tengo que identificar las barreras en mi espacio de aproximación más cercano. En nuestro caso, en el caso del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tenemos como espacio de aproximación el paradero más cercano, que es el metropolitano, y el paradero más cercano de buses, ¿no? Entonces, desde el traslado del transporte público hasta el ministerio, podemos encontrar diferentes barreras como es irregularidad en la vereda, que puede ser desnivel, bache o grieta, discontinuidad en la vereda, dependiendo del distrito o la topografía que podemos identificar en las jurisdicciones. También podemos identificar invasión de vereda, como por ejemplo mobiliario urbano, puede ser la papelera, ¿no? Algún otro tipo de irregularidad como son las tapas de registro, incluso nosotros mejoramos nuestras vías con ciclovías y tenemos paraderos de bicicletas. A veces estos paraderos de bicicletas son obstáculos para el desplazamiento peatonal. Los mismos letreros de obra civil que está haciendo la municipalidad por algún mejoramiento. Entonces, estos letreros, si bien es cierto, como ya lo hemos visto en las primeras láminas, es una barrera movible que tal vez ese día lo podemos identificar, pero mañana ya está en otro lugar, pero igual se consideran como barreras, porque puede ser que ese letrero que es de carácter temporal, al final termina obstaculizando el desplazamiento peatonal por más de 3, 6 meses, incluso obras que tienen hasta un año, ¿no? Otra barrera que podemos identificar en el entorno urbano son la inexistencia de rampas en los cruces, ¿no? Invasión de vereda en los postes, ¿no? En el caso de los postes, si bien es cierto el ancho mínimo en las vías públicas es de 1,20 m, supongamos que el poste está ubicado justo en el medio, entonces el espacio libre se reduce y es imposible que una silla de ruedas pueda transitar libremente, ¿no? Entonces está considerado el poste de luminaria o de señalización como barrera urbanística. Otra barrera que podemos identificar es la invasión de vereda, puede ser por mercadería de comercios, comercio ambulatorio e incluso kioscos. En el caso de mercadería, las mismas comercios por ganar clientela exponen su mercadería en la vía pública y no permite el desplazamiento libre de las personas, ¿no? Acá en ese ejemplo la señora ha tenido que bajar a la pista para poder seguir transitando en esa vía, ¿no? Cuando está prohibido la exposición de mercadería en la vía pública, ¿no? Entonces se considera como una barrera urbanística. En la siguiente imagen, donde están los puestitos de desayuno, es una invasión de vereda de comercio ambulatorio. Si bien es cierto, este comercio ambulatorio es movible, tal vez se puede mover un día hacia el otro lado, sin embargo se considera como barrera porque en este caso está ubicada justo en la bajada de una rampa.
entonces se considera como una barrera porque el peatón va a tener que dar la vuelta o tener que buscar otra manera para poder cruzar, ¿no? Entonces, al igual que la invasión de vereda en kiosco, ¿no? Entonces, se considera este tipo de elementos porque la finalidad de poder identificarlo es para que las municipalidades puedan tomar acciones respecto a este tipo de barreras que estamos identificando. En el caso del comercio ambulatorio, hay algunas municipalidades que les otorgan licencia de funcionamiento en la vía pública, ¿no? Que de cierta manera tratan de formalizar este tipo de comercio. Sin embargo, deberían agregar de repente en uno de sus requisitos de que le otorgan la licencia siempre y cuando esté ubicado en tal lugar, ¿no? De repente esa vía es muy estrecha, tiene a las justas 1,20 m, entonces de repente le otorgo la licencia para otra avenida, ¿no? Una avenida de repente que tengo el espacio adecuado donde tengo un itinerario para el desplazamiento peatonal y tengo otro itinerario para todo lo que es mobiliario urbano, ¿no? Que ahí puede estar el comercio ambulatorio, las papeleras, las bancas, entre otros elementos, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones es que lo que queremos buscar en cada distrito, pero para ello necesitamos identificarlo, ¿no? Cuando hagamos un diagnóstico a nivel distrital, ahí nos vamos a dar cuenta de la cantidad de comercio ambulatorio, que pueden ser barreras, la cantidad de kioscos, incluso la cantidad de mercaderías de comercio, ¿no? No solamente mercadería de comercio, también en el caso de restaurantes, peluquerías, sacan sus letreros de comercio, sacan sus banquitas, ¿no? Sus banquitas, sus sillas, ¿no? Para ganar clientela, ¿no? Pero no nos damos cuenta que es el desplazamiento libre que necesitamos dejar para todas las personas, no solo para las personas con discapacidad, sino para todos nosotros, ¿no? Acá podemos identificar otro tipo de barrera, ¿no? En este caso, en esta avenida, una barrera es la reja. Si bien es cierto, en esa imagen podemos identificar que en la berma central no tenemos rampas, que puede ser con rampas o incluso pudieron haber hecho un pase libre, ¿no? En la mitad, casi terminando la pista, encontramos una rejilla, que es un desnivel, que incluso una persona con discapacidad visual no podría reconocerlo fácilmente. Y bueno, el más notorio es la reja, ¿no? Que están cerrando esa calle. Incluso las famosas carreras que realizan, ¿no? Maratones, ¿no? 3K, 10K con publicidad, que lo promueven en lo que es el porte, empiezan a cerrar ciertas calles, ¿no? Entonces, para cerrar ciertas calles es para evitar que el tránsito vehicular pueda transitar por esas zonas donde el peatón va a estar de manera segura. Sin embargo, no se dan cuenta que al eliminar el pase vehicular, a veces ocasionamos barreras para el mismo peatón, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta ese tipo de elementos que nosotros como municipalidad, para cualquier tipo de eventos, no solamente para maratones, eventos de grandes ceremonias, de fiestas patronales, etcétera, empiezan a cerrar con este tipo de rejas, ¿no? Que debemos considerar el tema de accesibilidad. En la siguiente imagen podemos identificar que, bueno, en las dos esquinas cumplo con mi rampa, tengo el porcentaje, incluso al frente. Sin embargo, en el medio tenemos una berma central que me impide el paso, ¿no? Porque está a un desnivel. Lo ideal hubiera sido de que ese pase hubiera sido un pase libre. Yo corto el concreto y es un pase libre, ¿no? Señalizado y de manera segura, ¿no? Entonces el peatón ya no tiene que estar dando la vuelta para poder cruzar de un lado a otro, ¿no? Entonces eso también lo consideramos como una barrera urbanística. Bueno, en el caso de teléfonos públicos, ¿no? Muchos de nuestros distritos tenemos en ciertos puntos teléfonos públicos y de acuerdo a nuestra norma nos indica que por cada batería de teléfono debería tener al menos uno que sea accesible. Accesibilidad no significa solo la altura, sino hay otras condiciones que le brindan accesibilidad a los usuarios, ¿no? Aparte de la altura, es los decibeles, tiene la posibilidad de poder aumentar o disminuir los decibeles, largo del cordón, entre otros, ¿no? Tanto para edificaciones y en entorno urbano, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de teléfonos públicos en el entorno urbano, tenemos uno que es accesible, y en el caso, este es un ejemplo del aeropuerto, ¿no? Tenemos una batería de teléfonos públicos y al menos uno cumple con las condiciones de accesibilidad.
¿no? Y otros ejemplos de buenas prácticas en accesibilidad en el caso de circulaciones, este es parecido al ejemplo del Ministerio de Defensa, que tiene la identificación del recorrido accesible, ¿no? Este es un ejemplo de una playa, ¿no? Si bien es cierto, la playa tiene diferentes ingresos, bueno, dependiendo del caso de las playas de sus jurisdicciones, bueno, las que tienen acceso a la playa, tienen varios accesos, ¿no? Entonces, al menos un acceso y el más adecuado, ustedes podrían identificarlo con su señalización de que existe un recorrido o una ruta accesible con su respectivo servicio higiénico o entre otros servicios, pero que sobre todo que esté señalizado, ¿no? Para que podamos brindarle ese tipo de confort a los usuarios. Entonces, ese es un ejemplo de buenas prácticas en el caso de circulaciones. Otro ejemplo de buenas prácticas es para el tema de hospedaje, ¿no? En los hospedajes, tanto en la atención en recepción, debería contar con las condiciones de accesibilidad que se les ha explicado ya inicialmente, ¿no? Que es el tablero que tenga la altura adecuada, incluso el espacio libre debajo del tablero, que tenga los 75 centímetros libres, con la finalidad para que la persona pueda ingresar con la silla de ruedas sin ningún inconveniente. Al igual en el dormitorio, ¿no? En el dormitorio también todas las mesas que puedan tener el escritorio que estén con un espacio libre debajo del tablero, ¿no? Y en el caso del ropero, muchos de ellos lo colocan a una altura menor a 1,35, como ya sabemos, que es la altura de máximo alcance para el peatón, sobre todo en una silla de ruedas. Ellos pueden manipularlo. Todos los elementos, accesorios, interruptores que estén a esa altura, que es la altura de máximo alcance. De lo contrario, pueden utilizar otro tipo de elementos de apoyo, como se ve en la imagen, ¿no? La señorita está utilizando un gancho, que con ese gancho se está apoyando para poder acceder al ropero, ¿no? Entonces, si no lo pueden acondicionar, al menos pueden utilizar otro tipo de elementos de apoyo. Y en el caso de restaurantes, ¿no? Bueno, muchos, por acá en Lima al menos, ya se está empezando en algunos distritos con ciertas ordenanzas para que algunas municipalidades puedan, a la hora de hacer fiscalizaciones a las empresas privadas de su jurisdicción, muchos de los restaurantes ya cuentan con cartilla braille. No es necesario que sean todas, pero al menos una que sea cartilla braille para que pueda brindarle ese tipo de servicio. Incluso sería como un plus adicional de ese restaurante. Después, mucho del personal, tanto en atención al público, de repente en las municipalidades, ¿no? En atención al público al menos una persona, capacitarlos en lo que es lengua de señas para brindarle para poder llegar a la mayor cantidad de personas, no solo a las personas con discapacidad física, visual y también sonora, ¿no? Aparte de ello, también que tengan las condiciones en el tema de la comodidad de los asientos, sobre todo las alturas de las mesas, ¿no? Eso no indica de que necesariamente todas las mesas tienen que ser adecuadas con espacio libre de 75 centímetros en la parte inferior, sino que de repente yo puedo tener sector de sofás, puedo tener sector de mesas, y dentro de ese sector de mesas, que esas mesas, al menos dos, estén adecuadas con el tema de accesibilidad, ¿no? Entonces, estas son más que todo las buenas prácticas que les he querido mostrar para que ustedes puedan tomarlo como ejemplos. Ya saben identificar barreras urbanísticas, ya saben identificar barreras arquitectónicas, para que ustedes puedan realizar un diagnóstico de repente en sus municipalidades e incluso supervisar, ¿no? A las empresas privadas que tienen en sus jurisdicciones, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.